Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los que estamos ya presentes en la transmisión, a las personas que están enviando sus saludos. Parece que no hay audio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Debería salir audio. Por favor, si alguien puede avisarme si está saliendo el audio o no. Está saliendo, creo. Por favor, me avisan si se escucha, ¿no? Gracias, Laura. Bienvenidos entonces, voy a leer los comentarios mientras otras personas se van añadiendo. Lía dice buenos días hermanos, bendiciones. Jimena también, pastora iglesia, buenos días. Laura nos dice buenos días, queridos hermanos, que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Hoy es día de adoración, fiesta para Él, para el Señor. Iván también, buenos días queridos hermanos. Mi hermano Renato, mi papá, Iglesia Perú para Cristo, que el Señor me los bendiga abundantemente. Luzmila Moncada dice feliz y bendecido día. Bienvenida Luzmila Moncada. Ida Romero, mi mamá, dice buen día con todos los hermanos de Perú para Cristo, Cusco. Y también mi esposa. Buenos días querida iglesia, amigos que nos ven. Hermanos, bienvenidos a todos una vez más a este culto virtual, ¿no? Donde nosotros emitimos la palabra de Dios, siempre estamos dando un mensaje bíblico más que todo. Tiene que ser de esa forma, de la forma bíblica, porque en Perú para Cristo, en Cusco, nosotros nos esforzamos porque los mensajes sean bíblicos, sean bien pegados a lo que es la palabra de Dios, tratando en lo máximo evitar de colocar nuestro corazón en cada mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios tiene que ser predicada tal y como está en la Biblia, sin alteraciones, sin poner lentes de, digamos, aprendizajes humanos, porque el cristianismo tiene muchas corrientes y lamentablemente en esas vertientes o corrientes o las ramificaciones que ha habido desde, por ejemplo, la Reforma Protestante, se han creado muchos movimientos con el fin de querer llevar a más personas a los pies de Jesucristo, de adaptar el mensaje para que las personas de otras partes, de otros países, de otras culturas, de otras costumbres, puedan entender más claramente el mensaje. Sin embargo, ha habido algunas alteraciones, por eso existe también diferentes tipos de iglesias, ¿no? Iglesia cristiana metodista, cuadrangular, pentecostal, bautista, presbiterianos y muchas otras congregaciones, ¿no? Que en realidad también son cristianas, pero que por ahí han ido lamentablemente alterando ciertas cosas secundarias, voy a decir yo, porque las cosas primarias, lo principal, lo que todos necesitamos saber, eso todos los cristianos lo predicamos. Bien, entonces les doy la bienvenida a nuestro mensaje dominical, y hoy día de paso les digo que así como fue anunciado el domingo pasado, hoy día vamos a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor, porque fue postergado, ¿no? Normalmente lo hacemos cada segundo domingo, pero hoy día lo vamos a hacer como fue avisado. Vamos a pasar a la palabra de Dios, sin más demoras. Vamos a hacer una oración para empezar, por favor. Yo les pido mucha atención. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, consagración, apegarnos más a Dios. Cuando hacemos el culto de la cena, hablamos por lo general de este tipo de cosas. Vamos a orar entonces, ¿ya? Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, por este día que tú nos has permitido, Señor, tener. Te agradecemos, Padre, porque hemos despertado, podemos respirar, Señor amado, podemos tocar, podemos ver, Padre bendito, todo para mí eso representa un milagro. Te agradezco, Dios, por cada persona que está conectada en esta transmisión, Señor amado. Te agradezco por las personas que aún, Padre Santo, se van a conectar. Y te agradezco, Dios Todopoderoso, por mi vida, por la familia que tú me has dado que está aquí presente, Señor.
Te agradezco, Dios bendito, por todas las cosas que tú nos has dado hasta este momento, por todo lo que tú vas a hacer por nosotros. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, por el perdón que encontramos en ti. Gracias porque en ti encontramos refugio que necesitamos. En ti está todo lo que nosotros podemos necesitar, nuestra paz, nuestra alegría, Señor, nuestra estabilidad y todo, Padre Santo, cuanto se necesita en esta vida, lo podemos encontrar en ti. Ayúdanos, Padre, en esta mañana que podamos concentrarnos en este mensaje, olvidando toda preocupación, dejando de lado, mejor dicho, toda ansiedad, todo problema, toda angustia, y decidiendo colocar en primer lugar nuestra mente concentrada para escuchar tu palabra y así poder entender y aprender algo nuevo que tú quieres darnos en esta mañana. Padre bendito, que tu precioso Espíritu Santo pueda guiar, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, y que podamos escuchar de forma atenta para luego aplicar en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que de nada serviría escuchar los mejores mensajes, Padre Santo, si no hay una intención de aplicar lo que escuchamos, lo que aprendemos en nuestras vidas. Por eso te ruego, te suplico, que cada persona que va a escuchar pueda practicar, Señor, lo que se aprende cada vez que escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que sea tu precioso Espíritu Santo guiándonos en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Jesucristo está hablando en este pasaje que nosotros vamos a leer, porque se le habían acercado unas personas queriendo conversar con Jesús, unos griegos, y los griegos siempre eran curiosos, necesitaban saber cosas nuevas, a ellos les encantaba saber acerca de esto. Entonces van a querer conversar con Jesucristo y Jesucristo les va a decir que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y esto ya se está refiriendo al momento de su muerte, su sacrificio. En el versículo 24 él va a decir así: de cierto os digo que si el grano de trigo, la semilla, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces Jesucristo está hablando en realidad en esta parte acerca de su muerte, de su sacrificio. Él está hablando de sí mismo, pero esto nos va a servir a nosotros como una lección, como un ejemplo para que eso mismo suceda en nuestras vidas. Imagínense una semilla de una flor, de una planta, ¿no? Jesucristo está diciendo: de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, o sea, si no es colocada en tierra, si esa semilla es guardada en un frasco, nunca, pero nunca va a germinar, porque tiene que caer en la tierra. Y esa semilla, una vez que cae en la tierra, va a comenzar ese proceso de germinación, o sea, va a morir en realidad esa semilla. Y esa semilla, una vez que muere, va a comenzar a generar otra planta. A eso nosotros le conocemos el proceso de germinación. Y Jesucristo está usando ese ejemplo para decirles que es necesario que Él tenga que morir, porque con la muerte que Él iba a tener muchos resultados, lo que Él estaba esperando, lo que Jesucristo estaba buscando, tener abundante fruto. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, va a quedar solo. Si esto no sucede, si ese trigo no cae en la tierra, si ese grano de trigo o esa semilla no muere, no puede generar vida. Y Jesucristo dice: pero si muere, lleva mucho fruto. Bien, Jesucristo, nuevamente lo digo, está hablando de la propia necesidad de morir que Él tenía. Él explica que debe suceder de la forma que Él está hablando, como el hecho natural de ese proceso por el cual va a pasar una semilla. Aquella que se entrega, se coloca en la tierra y antes de producir primero tiene que morir. Porque sin la muerte no hay fruto. Esto mismo sucede en nuestra vida. Y la misma expresión sirve para nosotros, sirve para mi vida. Tú eres como una semilla la cual tiene que llevar vida en sí. Y tiene que ser diferente. Y para que tu vida sea diferente, para que tu vida lleve mucho fruto, debes hacer morir tu interior primero.
para que tu vida sea una vida fructífera. Entonces tiene que morir primero y luego va a suceder que, por ejemplo, nuestra mente, nuestros ojos, el sentir de nuestro corazón va a ser diferente, va a llevar fruto y el fruto que Dios está esperando. Seguramente tú también estás esperando que tu vida cambie, porque realmente nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que cambiar, porque no somos perfectos. Sabemos que nosotros tenemos una necesidad de cambio constante de todos los días, perfeccionar la calidad de persona que uno es. Porque, por ejemplo, podemos estar en la iglesia, pero eso no significa que nosotros ya estamos totalmente cambiados. Pero no se supone que si Dios está con nosotros, ya nosotros somos diferentes. No sucede de esa forma porque es un proceso. No sucede de la noche a la mañana que Jesucristo llega a tu vida, el Señor te encuentra y para mañana tú eres un ser diferente, porque eso te toca practicar a ti. O sea, el cambio que tiene que haber en nuestra vida, los frutos que tienen que haber en nuestra vida, tiene que ser algo que se practica constantemente. Dios espera un cambio de nosotros y seguramente tú también lo estás esperando, pero primero tienes que pasar por ese proceso de muerte para luego dar vida, de muerte para luego fructificar, de muerte para que nosotros podamos ser diferentes. Ahora, no estoy hablando de una muerte física. En el caso de Jesucristo, usando el ejemplo que él usó acerca de la semilla del grano de trigo, él se estaba refiriendo a una muerte física. En nuestro caso, nosotros no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una renuncia a lo que nosotros éramos en el pasado. Y ahora que tenemos a Jesucristo, tiene que ser diferente. Es como, por ejemplo, cuando una persona va a ir a un trabajo, se presenta, obtiene el puesto, pero van a haber ciertas reglas. Entonces esta persona tiene que acomodarse a esas reglas. Ya no puede ser la misma persona que era antes, después en el trabajo seguir siendo la misma persona. O de repente de una forma más clara, un ejemplo más claro es en el matrimonio. Cuando una persona entra al matrimonio, ya no puede tener el mismo comportamiento que tenía cuando era soltero. Por respeto a su esposa o a su esposo, ya no puede, por ejemplo, jugarse, abrazarse con otras personas de forma muy cariñosa, como lo hacía, por más que tenga su mejor amigo, su mejor amiga. Ya no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que honrar a su pareja, estando ella o él presente o no. Entonces, una persona que asume una responsabilidad tiene que ser de esa forma. Una persona casada no se puede comportar como una persona soltera. No sé si se está entendiendo este ejemplo. Entonces, eh, puede existir en este momento una pregunta. ¿Por qué la vida de muchas personas que están dentro de una iglesia, que se dicen cristianos, no cambia? Inclusive si han recibido a Cristo en su corazón. Quiero repetir otra vez esto. Porque se trata de un proceso, no es algo mágico que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que todos nosotros todavía inclusive estamos pasando. No todas las semillas que caen en tierra germinan o fructifican. Hay diferentes motivos por lo cual pueda suceder esto. Pero es porque no llegan a morir, ese es el punto clave. Y estoy hablando de personas usando este ejemplo. Hay personas que pueden estar dentro de una congregación y se la pueden pasar toda la vida, pero estas personas no llegaron a morir al yo personal, propio. No llegaron a hacer morir su interior, su viejo hombre, aquella persona que es antes de haber conocido a Jesucristo, antes de ser rescatado por Jesucristo. Entonces, es porque muchas semillas no van a morir cuando caen. Ahora yo te pregunto, ¿tú ya has muerto a ti mismo? Tú como semilla ya has muerto a ti mismo, ya has renunciado a tu vida pasada, has dicho ahora yo quiero estar con Dios, Él va a ser, porque todos hemos hecho esa oración, ¿no? Señor, desde hoy tú eres el único Dios y Señor de mi vida. Sin embargo, cuando vamos a tomar decisiones, cuando vamos a hacer cosas muy importantes, nos olvidamos de esa promesa. Y quien decide y quien es el dueño, el Señor, el timón de nuestras vidas, somos nosotros mismos.
Y en realidad no hemos muerto a nosotros mismos, sino que han sido palabras que hemos repetido que cuando es el momento de la práctica se nos ha olvidado. Dios ha creado, nosotros leemos en la Biblia que Él ha creado todo, absolutamente todo, de la nada, de lo que no existía. Si tú crees que tú eres algo, entonces va a ser difícil cambiar tu vida porque ya eres algo. Y es aquello que estás haciendo de ti mismo y no te engañes pensando que es Dios quien lo está haciendo, porque una nueva vida solo resulta a partir de la muerte. De repente lo quieres entender de otra forma, no morir, digamos, sino volver a nacer. Hay dos formas de decirlo. Volver a nacer suena más bonito, ¿no? Es un eufemismo. Pero morir para dar vida a algunas personas les resulta un poco difícil, pero esta es la realidad, porque Jesucristo mismo lo dijo: si la semilla no cae en tierra y muere, porque ahí está el quid del asunto, si la semilla no muere, si la persona no renuncia a sus deseos, a su propia forma, estilo de vida, de entender las cosas, su cosmovisión que está apartado de la Biblia, sus decisiones que muchas veces están en contra de lo que Dios mismo está diciendo. Personas, por ejemplo, que se las pasan odiando a sus familiares, a sus vecinos o a su pareja durante, qué sé yo, 10, 20, 30 años, sin poder perdonar, cuando la Biblia está diciendo que nosotros debemos de perdonar y buscar perdón. Es porque la persona no ha muerto para ella misma. La persona sigue siendo su dueño, sigue siendo su Dios, sigue siendo aquella persona que toma sus decisiones, y que Dios está muy, muy allá, muy lejos, que sirve solamente de repente como algo supersticioso nada más. Algunos, a pesar de haber recibido a Cristo en el corazón, no cambian. Aunque estén en una iglesia, siguen siendo las mismas personas. De repente conoces a alguien que vive a tu lado, alguien que de repente se dice cristiano y sigue peor de lo que era antes todavía. Y de repente nos podemos preguntar, pero ¿por qué sucede esto? Se supone que Cristo cambia a las personas. Sí, claro, Jesucristo puede hacer eso, pero siempre y cuando la persona decida morir para que Jesucristo pueda vivir, entre otras razones. Y nosotros vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos aquí rápidamente, disculpen la redundancia, lo vamos a ver de forma rápida, porque es algo que se me viene a la mente, pero en realidad hay muchos motivos y razones por las cuales una persona no puede cambiar. Y no se trata de juzgar, sino ver algunas cosas que nos pueden ayudar a entender. Por ejemplo, algunas personas no cambian porque no quieren, simplemente creen que están bien así, a pesar de escuchar mensajes como este, que la Biblia nos está mandando, por ejemplo, a que nosotros nos apeguemos más a Dios en las decisiones tan importantes, tan delicadas de la vida, para que no nos equivoquemos. Desde hace 2 semanas atrás, porque fue más o menos, sí, 2 semanas atrás, que mi papá predicó, él mencionó un texto en Éxodo que yo lo leí ese mismo día, pero que da vueltas en mi cabeza, ya lo escribí inclusive, da vueltas en mi cabeza, ya lo leí el contexto, leí algunos comentarios y sigue dando vueltas en mi cabeza porque es algo que Dios ha querido hablar conmigo. Entonces, el Señor está hablando con nosotros constantemente, pero hay personas que deciden simplemente no cambiar porque creen que están así, porque creen que no existe liderazgo sobre ellos, inclusive estando dentro de una congregación, que ellos deban o necesiten respetar, cuando Dios ha creado esas reglas para que nosotros vivamos. Eso está en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia se comienza a organizar, cuando los discípulos, los apóstoles comienzan a levantar líderes. ¿Para qué? Para que estos líderes puedan dirigir a las personas, no como amos, no como capataces, pero sí como guías. Y las personas tienen que sujetarse, tienen que aprender. Entonces hay muchas personas que están dentro de una iglesia que no respetan pastor, que no respetan líderes, que no respetan en el sentido, o sea, pueden ser muy educados, pero no respetan en el sentido de que no escuchan consejos, no escuchan un mensaje, no escuchan la palabra, porque creen que ellos mismos están en la razón, aun cuando se les abre la Biblia. Y abrir la Biblia para muchos cristianos es una maldad que se les está haciendo, porque
creen que están en lo correcto. Entonces, es un motivo por el cual las personas que están dentro de una congregación, que no han muerto a sí mismo, que es una semilla que está guardada en un frasco, no ha caído a tierra y no ha muerto, no quieren hacer, no quieren cambiar. Es un motivo. Otro motivo que yo veo es porque no pueden cambiar solos por sí mismos. Nadie puede en realidad. Por eso es que se necesita la ayuda de Dios. Y Dios actúa ayudando a las personas por medio de otras personas. Es de esa forma que sucede, no es por un libro de autoayuda, no es, en los casos más prácticos, por ejemplo, viendo una película, no es de esa forma, es porque Dios usa personas para ayudar a otras personas. Entonces, uno de los motivos es porque no pueden cambiar por sí mismos, necesitan la ayuda de Dios, pero el detalle está en que no lo buscan, saben que necesitan, pero no lo hacen. Entonces, se la pasan tratando de cambiar y cayendo nuevamente. Se levantan, tratan de cambiar otra vez, pero caen nuevamente porque no buscan la ayuda de Dios como tiene que ser. Por ejemplo, en las personas, en sus líderes, en sus pastores, en otros cristianos, etc. Yo veo también otro motivo, porque hay personas que están dentro de una iglesia y son egocéntricos, son autosuficientes, son tercos, son personas de duro corazón y creen que lo saben todo. Ah, no, yo creo que el pastor se está equivocando en esto, en aquello. Pero nunca vienen a decirle, el pastor, ¿sabe qué? Yo he encontrado esto que está diferente, usted ha dicho esto, pero la Biblia no dice eso. Nunca. Entonces son egocéntricos, siempre dicen, no, no sabe, yo sé más, no, y esto, aquello, son tercos, y bueno, se lo saben todo. Por eso, por eso es que muchas personas no llegan a tener ese cambio necesario en sus vidas. Otro motivo es porque quieren tomar las cosas de Dios a su manera, y eso es un riesgo tremendo. Es algo que perjudica bastante. Por eso existen religiones y religiones y religiones y más religiones, porque las personas quieren tomar las cosas de Dios, la Biblia, leerla, entenderla a su manera, tomar lo que les conviene para sus vidas. Por eso, por ejemplo, existen, y es una vergüenza, pero existen ahora iglesias cuyos pastores o dirigentes son homosexuales. Entonces se casan entre mujeres, entre varones y están dirigiendo una iglesia y hay gente que va. Toman las cosas de Dios, la lectura de la Biblia a su forma y crean una religión diferente. Hay muchas religiones a causa de esto, pero dentro de una congregación una persona no llega a dar frutos porque quiere hacer las cosas a su manera y no como se le enseña en la iglesia con base en la palabra de Dios. Se retiran muchas veces de una congregación porque dicen, no, yo no creo que sea así. Entonces se van a otra iglesia. Resulta que están bien por un tiempo, pero después encuentran algo, una falla, un pequeño error y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso y me voy a otra iglesia. Y así están probando de iglesia en iglesia porque lo quieren hacer a su forma y a su manera. Y voy a hacer un paréntesis en este momento, no existe la iglesia perfecta, no existe aquella iglesia en la cual tú te puedas sentar y todo es perfecto, eso va a ser en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios todo será perfecto, pero mientras nosotros estamos aquí en la tierra, tenemos líderes humanos, personas, tenemos un pastor, tenemos líderes, ¿no? Va a haber errores, va a haber ciertas cosas que de repente pueden molestarnos en algún momento, pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer las cosas a mi manera, que no hay por qué respetar, que no hay por qué hacer las cosas bien. Todas estas razones vuelven a la persona cristiana en una persona tibia, un cristiano tibio. Pueden venir a la iglesia, pero siempre las veremos igual en su carácter, en su conducta, en sus costumbres, sus pensamientos, sus sentimientos. Nunca esta persona se va a avivar, nunca va a ser parte de un grupo que trabaja, nunca se va a disponer a hacer las cosas, siempre va a criticar, siempre va a ser el hermanito, siempre va a ser la hermanita, pero no va a haber un cambio diferente, no va a haber, mejor dicho, algo diferente en la vida de esta persona. Y eso entristece en realidad a quienes estamos dirigiendo, porque a nosotros nos gustaría ver a las personas creciendo, desarrollándose cada vez más. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, estas personas solamente tienen a Dios así de boca, pero no lo toman para las decisiones importantes, nunca dan fruto justamente por lo que hemos venido hablando. Para que las personas pero de repente se preguntan, pero pastor, hermano, ¿qué debo hacer para ser diferente, para llevar muchos frutos? Me gustaría ser como esta persona, me gustaría ser como aquella otra persona. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para vivir? La respuesta es morir a tu yo, a tu viejo hombre, a tu interior, a tus propios deseos, a tus propias, a esos pensamientos que no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esto que sigue es para ti que quieres realmente un cambio, si tú buscas realmente un cambio para ti. Porque si tú piensas que ya estás bien así como estás, no, pastor, yo estoy bien, no tengo que cambiar con mi vecino, no tengo que cambiar de actitud con esta persona que me ha ofendido, yo estoy bien. Entonces lo que yo voy a decir en este momento no es para ti. Lo que yo voy a decir en este momento es para aquella persona que dice, sí, yo sé que tengo que cambiar porque hay cosas malas, yo ofendo muchas veces, a veces sin querer, y a veces sé lo que estoy haciendo, entonces sí, yo debo cambiar. Por ejemplo, ¿no? Entonces lo que voy a decir es para esas personas que están intentando cambiar. ¿Qué es lo que quiero decirte? Debe morir nuestro propio yo. Cuando estamos vivos, las personas te van a llamar de tu nombre. José, María, te van a decir Rodolfo, te pueden decir cualquier otra cosa, porque te van a llamar de tu nombre porque tú estás vivo. Luego, cuando tú mueres, ya no te van a llamar en primer lugar por tu nombre. Van a decir el que en vida fue, por ejemplo. Él se llamaba fulano de tal. Él era él. ¿Por qué? Porque ya estás muerto, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Solo tú sabes lo que tú eras, lo que tú dejaste en el pasado. Y eso ya no debe estar en tu vida ahora que conoces a Dios. Debemos decirle a Dios, más de ti, Señor, menos de mí, Padre bendito, cuando tú conoces a Dios. Que Cristo crezca en mí y que yo disminuya, como está escrito también en la Biblia. Lo decía Juan el Bautista, por ejemplo. Haz morir lo terrenal en tu vida, hermano, hermana, en tu corazón, porque todos nosotros necesitamos estar en ese proceso de cambio constante. Yo estoy hablando ahora de mi persona, yo sé que necesito cambiar. Y yo sé cuáles son mis errores, porque nadie puede decir, es que no me doy cuenta. No, sabemos lo que hacemos mal. Somos tercos, somos inmaduros, somos precipitados, somos temerarios, impacientes, y sabemos lo que nosotros tenemos que cambiar, pero muchas veces nos acostumbramos a esos errores que tenemos y no debe ser así. En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5, la Biblia nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dos puntos seguidos, él se va a referir a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia que es la idolatría. ¿Sabes por qué muchas personas no están de lleno en una congregación? Justamente porque en la congregación se enseña este tipo de cosas. Y a muchas personas no les gusta escuchar que eso es lo que tienen que renunciar en sus vidas. Personas que están acostumbradas a tomar, a ser bebedores sociales, ellos no van a entrar fácilmente en una congregación o se van a retirar cuando el pastor comienza a predicar en contra de aquello que esta persona está haciendo conscientemente, cayendo en el mismo pecado. Por eso muchas veces se ofenden y dicen, es que el pastor sabía de lo que yo estaba haciendo y ha predicado para mí. Entonces ya no voy a venir a esta iglesia porque me está ofendiendo. Está usando el micrófono para hablar de mi vida. Está usando el púlpito para hablar de mis cosas. No, no es así. Es porque en la Biblia dice estas cosas y nosotros tenemos que predicar. Por eso Pablo decía, ay de mí si yo no predico. Y yo digo también lo mismo, ay de mí si yo no predico porque la persona A se moleste o la persona X se vaya a la congregación. Es que tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Y así yo he empezado diciendo cuando saludaba a las personas. En Perú para Cristo nos esforzamos por decir el mensaje de Dios. Y yo siempre he dicho y he repetido una frase que he aprendido. Yo prefiero ofender a una persona con la verdad que matarlo con una mentira. Y Pablo está escribiendo
de forma que las personas entiendan en esta carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, y él está diciendo, hagan morir, o sea, entierren bajo tierra, eso, disculpen otra vez la redundancia, entiérrenlo, déjenlo bajo tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hagan morir lo terrenal en ustedes. ¿Y qué es lo terrenal? Lo que ya no debe florecer, lo que ya no debe salir al exterior, lo que una persona adoraba. ¿Qué cosa era? Fornicación. Muchas personas no entran a una congregación. ¿Por qué? Porque les duele que alguien esté predicando y diga la fornicación, o sea, las relaciones sexuales premaritales es un pecado para Dios. Y quien se encuentra en ese pecado está siendo en ese momento, que lo practica, está siendo en ese momento enemigo de Dios. Hagan morir las impurezas, Pablo les está recomendando. Hagan morir las pasiones desordenadas, aquellas que no tienen control, aquellas que nosotros más bien les damos cabida y les damos carta libre para que se muevan en nuestras mentes, en nuestros corazones y no le demos nada de presión. Las pasiones desordenadas, Pablo les dice, los malos deseos, las avaricias, malos deseos, la avaricia, que también es idolatría. Entonces, eso es lo que les está diciendo Pablo, y eso es lo que yo estoy diciendo para aquellas personas que están buscando realmente un cambio en sus vidas, y me incluyo también dentro de ese grupo, porque como lo he dicho, todos necesitamos ir cambiando constantemente todos los días. Hagamos morir las obras de la carne. Ya te has preguntado, ¿por qué hay más influencia del mundo en la iglesia y no de la iglesia en el mundo? Es simple, la respuesta ya está en la misma pregunta. El mundo tiene más influencia dentro de la iglesia que la iglesia en el mundo está teniendo. Y eso es peligroso. Hermanos, aquí no hay término medio. En lo particular, yo no creo que haya término medio en este tema que nosotros estamos hablando. O mueres a ti mismo o no lo haces. No hay otra. No, voy a morir un poquito nomás. No. O eres barro en las manos del alfarero o simplemente no. Y el barro no le dice a Dios lo que tiene que hacer. Es el alfarero quien va a moldear al barro, no al revés. El barro no le va a decir, no, por acá no toques, no me agarres por acá, me está doliendo así, no. O mueres o no. Entonces, para mí en este tema no hay escala de grises. O es blanco o es negro. Debes morir a ti mismo totalmente si quieres ser diferente, si quieres llevar fruto, si quieres agradar a Dios. Una historieta rápida que yo aprendí es que una tripulación, por ejemplo, de un barco, habían encontrado un tesoro enorme, el cual suben a la nave, la cual no había sido fabricada y preparada para soportar aquel peso del tesoro que habían subido. Entonces, cuando ellos van a zarpar, todo iba bien hasta que llegó el momento, la tormenta, el momento de la prueba. Y los vientos fuertes estaban haciendo daño al barco, haciendo que la tripulación esté al borde de la muerte. Y ellos tuvieron una idea: deshacerse de aquel tesoro, tirarlo al agua para que el barco no se hunda y ellos puedan así vivir. Así lo hicieron. Tuvieron que botar todo al mar y el barco pudo salir de ese problema. Nadie murió. Hermanos, nosotros necesitamos hacer lo mismo para ser diferentes, tirar aquellas cosas que el mundo ha colocado en nuestras vidas. Debemos hacer morir la falta de perdón que daña tanto a un cristiano sin que se dé cuenta. La frialdad para con Dios y para con las personas de la propia congregación, inclusive para las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que hacer morir el ego, el orgullo, la tibieza, etcétera, etcétera. Como Pablo también les va a explicar a los Gálatas en su capítulo 2, Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, él les va a decir lo siguiente. Déjenme por favor abrir la Biblia aquí, Gálatas 2:20, para leerles lo que Pablo les está diciendo. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá viene algo interesante que él dice: ya no vivo yo. Pablo está diciendo antes: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está hablando una persona
en la cual la sangre está corriendo en sus venas, el corazón le está palpitando, su mente está funcionando, todos sus sentidos están funcionando. Pero él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él está diciendo que Jesucristo es el que vive su vida. La vida antigua de Pablo, con su inclinación al pecado, a seguir los caminos del mundo, ya estaba muerto porque Cristo ahora él vivía en él. El nuevo Pablo ahora es un altar para Jesucristo, que está viviendo en él. Y que Pablo vive por él porque Jesucristo murió por él. Eso es cuando nosotros morimos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que no somos perfectos, que tenemos que cambiar todos los días de nuestra vida. Yo, hermanos, he encontrado muchas personas, y quiero ser sincero, yo he sido una de esas personas también antes, pero he encontrado muchas personas que son irritantemente perfectos. ¿A qué me refiero? A que ya no hay nada en ellos que tenga que cambiar. No, ellos son moralmente correctos, tienen los mejores pensamientos, ayudan a la gente, etc. O sea, son lo mejor de lo mejor. Dios está honrado más bien. Dios tiene la honra de que esas personas existan. Y es irritante, hermanos. Yo estaba dentro de ese grupo porque yo también me creía así en algún momento. Y esto es parte de nuestra inmadurez cuando no conocemos a Jesucristo. Todos los días hay una razón por la cual nosotros tenemos que hacer morir a nuestro interior. Los cristianos, en primer lugar, somos los que tenemos que cambiar. No somos los perfectos. Y pero pastor, yo ya estoy yendo a la iglesia justamente por eso. Tú eres, yo soy el primero que debería buscar el cambio de costumbres, de forma de hablar, las groserías que salen de las bocas de las personas, los malos pensamientos, etc. La vida cristiana que una persona quiere vivir a su manera no es conveniente porque entonces no va a llevar fruto. Todas estas cosas que estamos mencionando tienen que morir. Jesucristo siempre va más allá de lo que nosotros pensamos. Siempre Él está adelantándose a los pensamientos de las personas que se creen que ya están bien. En Lucas capítulo 14, en el versículo 25 hasta el 27, dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban con Él y Él se voltea y les dice. Antes de eso yo quiero aclarar una cosa. Siempre va a haber seguidores de Jesucristo. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos ya están bien, que ellos ya pasaron el proceso. Es un proceso desde que naces en Cristo hasta que mueres físicamente. Quiero ser sincero. Ese proceso dura hasta la muerte física, proceso de cambio y de fructificar. Entonces grandes multitudes iban con Él. De repente nosotros estaríamos dentro de esas multitudes. Y Jesucristo se voltea y les dice, si alguno viene a mí, si tú quieres venir a mi lado, Jesucristo les está diciendo, pero no aborreces a tu padre, y a tu madre, y a tu mujer, y a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, y aún también no aborreces tu propia vida, no puedes ser un discípulo mío. Eso es lo que les dice Jesucristo. A ver, vamos a ver si en otra versión, porque no me he fijado antes, pero hoy, en este momento se me ocurre leer en otra versión. La nueva versión internacional dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanas, y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Colocar todo esto en primer lugar antes que a Dios, el resultado será no ser discípulo de Jesús. Díganme si no existen personas que prácticamente idolatran a lo que se ha mencionado acá, su padre, su madre, sus hijos, sus hermanos, también su propia vida. Hermanos, Jesucristo les está diciendo algo muy serio, que muchas personas muchas veces no se deparan, no se sientan a entender lo que está diciendo. Pero ¿qué cosa está diciendo Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, pero no aborrece a su padre, no estamos diciendo odiar, abandonar, dejarlo, no.
sino colocarlo en segundo plano para que Dios esté en primero, no puede ser el discípulo de Jesús. Y el 27 es una estocada, dice así: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser su discípulo. ¿Qué cosa era la cruz? ¿Qué simboliza? Simboliza sufrimiento, simboliza la muerte. Y podemos entender aquí en este momento, porque él dice la palabra: el que no lleva la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, lo que hace morir todos los días. Entendamos eso en este momento por cruz. El que no lleva la cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, dice la palabra del Señor. Entonces, Él nos está diciendo que nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir a nuestro propio yo. Tenemos que darle más valor a la congregación. Tenemos que darle más valor a los cultos donde nosotros aprendemos más. Yo veo aquí con tristeza que las personas, a diferencia del domingo pasado, no se han conectado. Y yo tengo que decirlo porque soy una persona que me gusta decir las cosas claras, aunque con respeto, con amor. Muchos líderes de la congregación no están ahorita conectados. Antes que empiece la transmisión, cuando yo estaba haciendo los arreglos y las conexiones de códigos con el programa que yo uso, he visto a muchos que no están ahorita conectados, que estaban en el Facebook, pero ahorita ya no lo están, o por lo menos no están conectados a la transmisión. Justamente es de esto que estoy hablando: darle valor a los cultos, darle valor a los mensajes, que es donde nosotros aprendemos. Pero el hombre, así como dice Salomón en Eclesiastés, todas las cosas que ocurren debajo del sol no son nuevas, ya ocurrieron, ya pasaron antes. El hombre se equivoca todas las veces en los mismos errores y después se pregunta: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué ha pasado esta desgracia? Ahí es donde comienzan a buscar a Dios y ya no lo encuentran. ¿Por qué? Porque se acostumbran a una respuesta rápida, y como Dios no actúa como el querer de las personas, entonces viene la frustración. Comencemos a darle más valor a estas cosas, queridos hermanos, que esto es lo que hace que nuestro espíritu crezca cada vez más. Sea una palabra de ánimo, de confort, sea una palabra que llame la atención, y en este caso ni siquiera es una palabra que está jalando las orejas de nadie, es una palabra que está enseñando más bien. El secreto que nosotros debemos aprender y tener es fructificar. Por favor, ya estamos acabando. Vamos al libro de Juan en el capítulo 12, donde habíamos empezado la lectura, y vamos a leer el versículo 24 y el versículo 25. Jesucristo estaba hablando y les dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, no muere, y no muere, queda solo. Lo interesante en este momento, para este final, es esta parte: si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas: llevar mucho fruto constantemente. Fíjense lo que dice el versículo todavía 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Inclusive hay una promesa muy agradable acerca de servir a Jesucristo, estar a su lado, fructificar, cambiar, renunciar a nosotros mismos. Cuando hablamos de fructificar, no solamente es en la parte espiritual o como cristianos, sino también como persona en todas las áreas de nuestra vida, porque no podemos ser lindos cristianos en la congregación, pero odiosos vecinos. Lindos cristianos, pero cuando vas al mercado, cuando vas a la tienda, le insultas a una persona, reniegas con uno y le dices de todo. No puede ser de esa forma. Tiene que ser frutos como persona en todo sentido, como pareja, en la familia, etc. Los frutos deben estar presentes en toda área de nuestra vida, inclinándonos más a la parte espiritual. El secreto para dar fruto es decidir cambiar. Y no ser el mismo hombre de ayer, es morir a uno mismo todos los días. ¿Cuál fue el fruto abundante que Jesucristo produjo con su muerte? ¿Sabes cuál es?
Tú, por ejemplo, si Jesucristo no hubiera muerto, si Jesucristo no hubiera sido sacrificado en esa cruz, de repente ahorita nosotros no podríamos tener la salvación. Uno de esos frutos abundantes que Jesucristo produjo con su muerte, eres tú, soy yo. Tú eres también ese fruto y debes de hacer lo mismo en ti para otras personas, morir a tu propio yo, para que otras personas conozcan a Jesucristo. No existe una semilla que cuando muere germina y crece, solo da la misma cantidad de fruto que su semilla, o sea, una frutita. No, al contrario, una sola semilla produce muchísimos frutos. Y recuerda, tú eres una semilla, pero también eres el fruto que Jesucristo dio abundantemente con esa muerte. Hermanos, yo voy a terminar con esto. Tú eres alguien muy amado para Dios. Todos ustedes que están escuchando, mi vida también yo lo reconozco, pero tenemos que cambiar. Dejemos la vida acomodada diciendo que somos cristianos, con el ego que muchas personas tienen y el orgullo, la falta de perdón o no pedir perdón. Dejemos aquella vida de vergüenza a la predicación, a la pereza, a la lectura de la Biblia, pereza a orar, aquella vida de hermanitos de nombre, y que en la semana muchas personas no se interesan en llamar a otros de la misma congregación, de la iglesia que está pasando por momentos difíciles. Muere a ti mismo hoy, porque eso lo vas a decidir tú, nadie más. El pastor no va a decidir por ti, el hermano no va a decidir por ti, tú tienes que decidir. Y quiero invitar aquí en este momento a las personas que han decidido hacer morir en su interior a ese viejo hombre, a esas pasiones, a estas cosas que no le dejan avanzar, para que renazcan hoy día, para vivir de verdad, y no jugar a la iglesia o al cristianismo, sino ser un cristiano, como dice Hechos 11:26. Así que si tú decides hacer morir todo lo que hemos hablado, para dar frutos, para tener una vida real con Dios, haz conmigo esta oración para pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu Santo Espíritu que nos guía. Te agradecemos, Señor, porque tú nos recuerdas y nos enseñas, Padre, lo que nosotros tenemos que hacer. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que nos ayudes en este momento. A las personas que decidimos, Señor, porque eso nos toca a nosotros, renunciar a esa vida, renunciar, Señor amado, a los deseos, pasiones, la carne, entrar en este proceso de cambio, Señor, constante, diario, como aquella semilla que tiene que morir y germinar y que va a producir poco a poco. Te pedimos, Señor poderoso, ayúdanos, Señor. Queremos cambiar para honrarte a ti en primer lugar, para dar fruto, Señor, constante. Queremos cambiar, Padre poderoso. En el nombre de Jesús, ayúdanos, mi Dios. Necesitamos de ti todos los días, Padre, la fortaleza que encontramos en ti. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no puede resultar, Señor amado. Pero si tú nos ayudas, si tú nos extiendes la mano, será posible, porque en ti podemos todas las cosas. En ti somos más que vencedores. En ti encontramos lo que necesitamos para seguir adelante. Por eso, Padre, te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestro interior para que pueda producir frutos, no solamente para nosotros, sino otras personas también. Gracias, Señor amado, en nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, hermano, tiene que ser responsable, tiene que ser una oración que tú hagas con el corazón. Amén. Bueno, lo anuncié el domingo pasado, se ha escrito también ayer en la iglesia, en la página de la iglesia en Facebook, y hoy nosotros vamos a participar de la Cena del Señor. Todos los meses, una vez cada mes, también lo puedo decir, nosotros participamos de la Cena del Señor. Si tú has preparado los elementos, participa con nosotros, por favor. Vamos a alistarnos también en este momento para que podamos participar nosotros también aquí en casa. Así que prepárate, por favor. Vamos a dar un minuto
para que podamos prepararnos todos ahí en casa y podamos participar. ¿Ya? Mientras aquí, por favor, nosotros también nos preparamos. Les pido que ustedes también. Vamos a dar un minuto. Bien. Vamos a participar entonces todos los que nos hemos alistado, según el aviso. Gracias, pásame aquí. Allá está el mío. Gracias. Bien. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo les dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Voy a detenerme aquí, antes de seguir leyendo. Manda en el mensaje, por favor, ahí, si ya estás listo y preparado en tu casa para participar con nosotros. Mientras yo voy leyendo, manda por favor ese mensaje, ¿ya? Dice, ¿dónde me he quedado? Versículo 27, ¿no? No, versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces dice el versículo 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. De lo que se trata, hermanos, la cena del Señor es de la armonía que hay entre los hermanos, de la armonía que nosotros tenemos con Dios. No se trata solamente de comer el pan y tomar la copa, sino de nuestra relación con las demás personas. Entonces vamos a participar en este momento de la cena del Señor. Jimena nos escribe, dice: estamos listos en casa, y mis papás. Y Jimena dice: estamos listos. Nuestra hermana Noemí dice, misionera Noemí dice: amén, ya tenemos preparado para participar de la cena del Señor. Gloria sea a Dios. Mi mamá también escribe: mi papá, listos estamos, mis hijos también. Los demás hermanos no están listos todavía. Quisiera esperarlos porque no han enviado su mensaje, no han dicho si ya están listos para participar. Puede ser un ok o decir: estamos listos para poder participar. A ver, no sé si lo han escuchado en esa parte, pero
por favor, para poder participar todos juntos. Manden un mensaje acá y digan si ya están listos, por favor, porque solamente 3 hogares nos han respondido diciendo que ya están listos. Entonces yo quisiera saber de las demás personas también, la hermana Norma, la hermana Betty, no sé, la hermana Luz, las familias que están ahí, ¿quiénes más? A ver, están aquí, la hermana Teresa, si ya está lista, Laura, Jeffrey, líderes de la congregación, por favor, si está Glenda, si está Pablo, ¿quiénes más? Yo quisiera que ahí pongan si ya están listos o no para poder participar con todos. Vamos a dar un breve tiempo más para que ellos puedan escribir, si es que están en la transmisión, por favor, hermanos. Luzmila Moncada dice que ya está lista, muy bien. ¿Tienes más? Vamos a esperarlos. Ya estamos listos. ¿Dónde está Laura? ¿Dónde está Jeffrey? Glenda, Pablo. Sus mensajes, por favor. Los estoy leyendo aquí. A ver. Vamos a dar un espacio. Yo hago esto porque tenemos que participar todos juntos, ¿ya? Así como se hace en la congregación, se hace todos juntos y no uno cada vez. Entonces de esa misma forma tenemos que participar. Vamos un poquito más de tiempo. Pablo, Glenda, vamos ahí, Jeffrey, Laura, hermana Luz, hermana Norma, por favor avísenos. Y los que ya están listos, por favor, un poquito de paciencia, vamos a esperar un poquito, por favor. Ahorita ya empezamos, un segundito. A ver. Milan, hermana Valentina, avísenos por favor. Y los que estén conectados, porque no sé cuántas personas están conectadas o quiénes. Bueno, a partir de ahora es 11:03, cambia 11:04, vamos a tener un minuto de oración ya para participar de la cena del Señor, ¿ya? Un minuto de oración a partir del momento que yo les diga. 10 segundos. La Biblia dice que entremos a cuentas con el Señor. A ver, ya, listo. A partir de este momento, un minuto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Una vez más entramos en oración para pedirte, Señor amado, que tú perdones, Dios, las ofensas que cometemos, los pecados que cometemos, Señor amado. En contra tuya hemos pecado, Señor. La sangre derramada de Jesucristo, Padre, nos lava en este momento para tomar la cena, Padre, de forma digna. Libramos perdón para aquellas personas que nos han hecho daño y pedimos perdón también, Señor amado, porque hemos ofendido, sea de pensamiento, por omisión, por acción, Señor poderoso, nuestras palabras.
de repente en los gestos. Te pedimos perdón, Señor. Queremos cambiar de acuerdo a lo que hemos aprendido también hoy. Y te pedimos que tu precioso Espíritu Santo siempre esté gobernándonos, guiándonos a lo que nosotros necesitamos. Permítenos participar, Señor amado, en este momento de esta ceremonia, Señor, de forma adecuada, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los que ya tienen los elementos, entonces voy a pedirles que tomen el pan en sus manos y hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu cuerpo, Señor, entregado, Señor, para sacrificio en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, por ese amor que tú has tenido, que tú tienes con nosotros hasta el día de hoy, para perdonar pecados, para salvarnos, Señor amado, para ayudarnos en tiempos de crisis, Dios bendito. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que tú has hecho para nosotros, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, es bendición pura, Señor. Inclusive cuando hemos tenido que ser exhortados, llamados la atención, Señor, se nos ha llamado la atención, se nos ha exhortado, se nos ha animado. En todo tiempo tú estabas presente, porque la corrección también es una muestra de amor que tú tienes con nosotros. Por eso te agradecemos por ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos participar del pan. La Biblia nos muestra que Jesucristo con sus discípulos no solamente partió el pan, sino que la copa también la pasó a todos los discípulos y les dijo que su sangre tenía que ser derramada, que eso iba a sellar el nuevo pacto. Vamos a orar entonces por la copa. Vamos a levantar y decir: Señor, te damos gracias también por tu sangre derramada, Señor amado, en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, por ese sacrificio que tú has hecho, Señor, en la cruz. Y ahora nosotros tenemos libertad, Señor poderoso. Por eso, Señor bendito, gracias por tu sangre derramada, por la libertad que tú nos has dado y por la salvación. Te agradecemos, Dios amado, tu infinito amor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos participar entonces de la copa. Gracias. Bien, hermanos, la Biblia nos dice que hagamos esto en memoria del Señor las veces que nosotros nos juntamos. Ustedes saben las razones por la cual nosotros en este tiempo hemos cerrado la congregación. Pero no podemos dejar de hacer esto. Algunas personas dicen: pero ¿cómo vamos a hacer la cena del Señor si tenemos que estar en la iglesia para hacerlo? Bueno, si tú estás en familia, si tú estás con las personas que también están en la congregación, ya estás participando con los hermanos. Yo les pido que nosotros hagamos esto de la forma más seria que podamos hacerlo, porque es una orden que Dios ha mandado. Y por eso yo pregunto: a ver, ¿están listos? Ya vamos a participar, porque tiene que haber interacción también. Es fácil estar detrás de un celular, de repente echado en una cama, o el celular prendido y la tele a la vez, o haciendo otras cosas que pueden entristecer el corazón de Dios. El culto para Dios, sea virtual o sea presencial, no puede ser cambiado por ninguna otra actividad. No sé si entendemos todos eso, hermanos. El culto a Dios no se puede cambiar por lavar ropa sucia, platos sucios, piso por trapear. Dios vale más que cualquier cosa. Respetemos eso. Amén. Bien, se les va a anunciar, vamos a anunciar, mejor dicho, queridos hermanos, en octubre nosotros ya estamos abriendo las puertas de la congregación nuevamente. A Dios gracias que nos ha dado la recuperación a mi familia y a mí.
de esta enfermedad del virus que hemos pasado, este coronavirus que está afectando a todas las personas todavía, y vamos a abrir en el mes de octubre nuevamente la congregación porque es necesario la adoración a Dios. Nosotros podemos pasar por situaciones difíciles hablando de los cristianos, pero nunca vamos a retroceder porque el Señor siempre nos está diciendo vamos para adelante, haya peligro, no haya peligro, nosotros tenemos que seguir adelante. En esta vez me tocó a mí y a mi familia, pero ya pasó ese tiempo, ya pasó ese tiempo de enfermedad, de prueba, de circunstancia difícil. Ahora estamos en la recuperación y vamos a ir adelante. No somos cobardes, hermanos. No somos personas que retroceden de miedo al ver lo que está sucediendo en el mundo, no. Somos cristianos, somos guerreros de Dios y vamos a ir adelante. Dios me ha llamado para esto y no puedo vivir de otra forma si no es predicar la palabra, si no es estar en la congregación con los hermanos. Claro, siempre digo y siempre lo voy a decir, con los cuidados necesarios. Nadie va a ir a descuidarse, no, siempre con los cuidados. Y gracias a Dios que lo que me ha ocurrido a mí y a mi familia no ha sido en la iglesia. No pasa, los contagios en la iglesia no pasa. Dios está honrando la fe de las personas. Ha sido en otro lugar, ha sido en momentos que ni nos damos cuenta. En fin, eso no es motivo para asustarnos. Yo quería contarles cómo Dios habla conmigo por medio de algunos sueños, por la palabra en la Biblia, pero también cuando trata con mi vida. Y eso lo voy a hacer en la congregación. Ayer mismo Dios me habló en un sueño. Yo desperté pensando en la protección que Dios quiere darnos a nosotros. Pero bueno, yo les hablaré de eso en otro momento. El miércoles a las 6:20 o a más tardar 6:30, a veces hay problemas. Laura tuvo problemas para poder transmitir el día miércoles, pero el día miércoles nos conectamos nuevamente para una transmisión más de la palabra del Señor. Seamos puntuales en conectarnos, queridos hermanos. Yo siempre digo, los cultos tienen que ser valorados, apreciados, porque son momentos en los cuales nosotros aprendemos más de la palabra de Dios, ya sea por un predicador o por otro predicador, etc. Lo que interesa es que la palabra de Dios está siendo predicada. Eso es lo importante, que la Biblia tiene que ser predicada. Entonces, nos encontramos el día miércoles 6:20 o a más tardar 6:30 para escuchar la palabra, el mensaje del Señor. El domingo, a ver, déjenme ver acá el calendario. El domingo 3 todavía es virtual, ¿ya? Pero el 10 de octubre la iglesia se está aperturando nuevamente para cultos presenciales. Y teníamos un bautismo programado para el 28 de agosto, no se ha podido dar. Para el 29 de agosto, si no me equivoco, no se ha podido dar justamente porque me enfermé. Entonces lo vamos a tratar de programar para este mes, que sería el 31 de octubre, a más tardar, que es el último domingo también del mes. Y ya se vienen las lluvias, entonces la fecha más probable es el 31, de repente lo hagamos el 24. Yo voy a hablar con las personas que se van a bautizar, que han tomado esa decisión, para coordinar mejor y claro, con la iglesia también cuando volvamos, para ver cuáles son sus apreciaciones y podamos hacerlo en este mes. Este bautismo se tiene que dar. Vamos a conversar con Ramsés, nuestro hermano, con Milan y con Jeffrey. Voy a escribirles nuevamente. Bueno, hermanos, estamos acabando ya y quiero mandarles un fuerte abrazo, un beso, que Dios los bendiga grandemente el resto de este día. Por favor, sigan cuidándose, sigan teniendo las medidas necesarias para que uno pueda estar bien protegido. Quizá todos en algún momento lleguen a contagiarse, pero hay que estar preparados físicamente, ¿por qué no? Espiritualmente, mentalmente, y hay que estar preparados. Dios nos va a ayudar en todo momento y en cualquier situación. No dudemos de eso. Amén. Que Dios los bendiga entonces. Yo me despido
Hasta el día miércoles que nos vemos en el mensaje. Amén. Dios los bendiga. Un beso. Cuídense por favor. Hasta el día miércoles.